Crónicas Pirexianas. Capítulo 5. Davol cruzó el umbral de energía oscura, seguido de cerca por el traductor enviado para llamarlo de vuelta a su trabajo. Rápidamente se puso de rodillas cuando el calor se echó sobre él. El chamuscante aire introdujo en sus pulmones una marca cáustica y aceitosa. Llameantes erupciones de hornos de miles de metros de altura iluminaban el cielo eternamente nocturno de la cuarta esfera de Pirexia con un infernal color rojo anaranjado, lanzando toneladas de cenizas en el aire. Muy por encima, una maraña de tubos y mecanismos que formaban la parte inferior del tercer plano hacía llover una ligera capa de aceite. El techo de metal en el que descansaba Davol irradiaba un calor que casi provocaba ampollas por sí mismo, incluso atravesando la armadura de Davol, obligándolo a ponerse de pie o a ser asado con la temperatura. Otro pirexiano se movió en las cercanas sombras proyectadas por una enorme gota de llamas y humo aceitoso. Parecía ser parte de un monstruo de las fábulas de Corazín. Brazos y cráneo esqueléticos y esa terrible sonrisa de afilados dientes metálicos. Sus ropas caían sobre él como una mortaja, al parecer hechas jirones y harapos. Cuando se acercó, Davol observó el movimiento de retorcimiento de las telas mientras los andrajosos pedazos se desplazaban constantemente para cubrir una nueva parte del cuerpo del pirexiano. Instantáneamente supo que esos pedazos de telas estaban vivos y eran una parte integral del pirexiano. Sin duda, esa era la criatura más poderosa de la que él jamás había sido testigo. ¡Qué magnífica creación! Davol tembló. Su fuerza la abandonó y cayó de rodillas ante su poder. El nuevo pirexiano sisió y chilló algo en su propio lenguaje hacia el traductor. Yo soy Kroag, del Círculo Interno. Tradujo el orador en el idioma de Davol, aunque con un chapoteo torturador detrás de cada palabra. Usted no aprueba nuestro mundo, Dalbor. Davol se sintió obligado a arrodillarse, sus manos ya llenas de ampollas por las quemaduras impartidas por el piso de metal ardiente. El dolor podía ser controlado, pensó, maldiciendo su carne más débil. El miedo podía ser controlado. Yo veo su mundo como una perfección, pero mi cuerpo es débil, incompleto. Por lo menos su cuerpo ya no estaba muriendo. Los pirexianos ya habían hecho eso para él, aunque era bastante poco para sus más de 40 años de servicio. Le habían dado solo lo suficiente para mantenerlo vivo, permitiéndole vivir años enteros como un nativo de Corazín, mientras él les ayudaba a los equipos de buscadores a encontrar y descubrir tesoros perdidos de artefactos. Más fiseos y chillidos. Yo te he elegido para servir los planes del inefable. Vendrás conmigo. Kroag levantó su delgado brazo, reforzado con tiras de metal y cables, y convocó a otro pirexiano de las sombras detrás de él. La nueva bestia llevaba otro portal. Sus dedos ya estaban fijando piedras en su lugar para dirigir el canal que daría paso al entremundos. Colocó una varilla en el suelo y una puerta de entrada se alzó de la misma. Davol se atragantó con la cortante sequedad de su garganta. ¿El inefable la había llamado? ¿El mismísimo oscuro dios pirexiano? A Davol nunca antes se le había permitido pasar más allá de la segunda esfera de Pirexia, y allí la cuarta casi lo había matado. ¿Acaso Kroag lo estaba llegando a la siguiente esfera? Si se buscaba su muerte, ¿por qué no desgarrarlo en las tinas? ¿Cómo se había ganado tal tortura? Finalmente se levantó con pies temblorosos tropezando detrás de Kroag. Los últimos vestigios de su coraje lo llevaron hacia adelante. No había un lugar donde escapar. No allí, y nunca de los pirexianos. Ahora él les pertenecía. Ellos habían dejado esto en claro desde el principio, aunque aún tenían que cumplir una parte de sus promesas para completarlo. En cambio, solo lo habían mantenido con vida. Kroag desapareció en la nueva entrada, y Davol le siguió a punto de morir con el paso final que le tomó atravesar los portales y los planos. En comparación, Davol salió de la cuarta esfera de Pirexia hacia el paraíso. Él, Kroag y el traductor estaban de pie en lo que parecía ser el borde de un volcán extinto.
Un afilado viento hinchó la humeante capa de Davol e hizo crujir las prendas vivientes de Croak con un sonido ronco. Su gélido toque le hizo recordar el dolor de las ampollas en sus manos, pero Davol apretó los dientes en contra de la agonía, mientras observaba la topografía del paisaje extranjero. No había ningún sol en esos cielos nublados, y era muy probable que nunca hubiera existido uno. Extendiéndose de un horizonte a otro, la grisácea cubierta de nubes brillaba uniformemente con una luz silenciosa. Relámpagos rojos y anaranjados crepitaban y saltaban en los cielos, haciendo cabriolas en el acompañamiento de resonantes truenos. El suelo alrededor de ellos era una arenisca mate, color canela, fundida y suave como si llevara un intenso calor. Fluía hacia afuera hasta donde alcanzaba la vista, solo interrumpida por la cadena montañosa que la arrastraba de nuevo desde el volcán. En algunos lugares cercanos, Davol vio una imitación de cantos rodados, dándose cuenta de que eran poco más que burbujas esculpidas en el continuo flujo del suelo. Hacia abajo, dentro de la caldera, como si se hubiera levantado de una antigua erupción, se erguía una magnífica fortaleza con torres. ¿Qué es este lugar? Esto es Rat. Es el instrumento del Señor Oscuro. Un nuevo plano situado en el nexo dominariano, desde donde completará su tarea. Davol estaba de pie en un nuevo plano artificial. Juntó sus manos en señal de contemplación. La punta de sus dedos casi se tocaron, pero no lo hizo consciente de sus quemaduras. Volviendo en sí, Davol contempló la totalidad de Rat. Sus ojos oscuros como el acero contemplaron el horizonte en busca de más señales de vida, pero no encontraron ninguna. ¿Yo soy requerido aquí? Usted se encargará de supervisar y acelerar las tareas de expansión de Rat. Usted lo administrará hasta que el inefable nombre un Edincar que lo gobierne. Croak debe haber visto algo en la cara de Davol, porque otra serie de ruidos fueron escupidos a través del portavoz. ¿Esto no es de su agrado? Davol blanqueó estudiadamente su cara. Sus sentimientos personales no importaban. Él sabía que no debía molestar el humor pirexiano. Me agrada mucho, Dijo mintiendo solo un poco, herido porque ellos simplemente no le habían convertido a él en el Edincar. A mayor autoridad, podría haber realizado pasos más fuertes hacia su propia completitud. Sin embargo, lo que le ofrecieron le impresionó. ¿Acaso su memoria para los detalles no había demostrado su valía mucho tiempo atrás en un puesto administrativo? Teniendo en cuenta la expansión, usted ha querido decir... El parloteo de Croak lo interrumpió, y el traductor tradujo rápidamente. Rat sigue creciendo. Apuntó hacia abajo a la fortaleza de la caldera. La fortaleza se nutre de los hornos de lava de Rat. La piedra variable se crea allí para seguir expandiendo las fronteras de este plano, empujando hacia atrás el sobre de energía. La producción de piedra variable debe aumentar y usted deberá controlar cualquier problema ocasionado por los disidentes. Davol miró a su alrededor. Disidentes. Una ciudad de mano de obra esclava situada debajo de la fortaleza. El traductor señaló la mancha de tierras forestales que Davol había notado con anterioridad. Ellos han sido traídos de Dominaria hace mucho tiempo. Al nativo de Khorasin se le ocurrió preguntar más acerca de esto, pero luego se dio cuenta de que ya no importaba. La situación sería como la estaba observando. Habría tiempo suficiente para preguntas más adelante. Lo que realmente importaba serían los recursos a su disposición. Su mente ya estaba trabajando en varios planes para optimizar la producción.
Con una fuerte ráfaga de viento mordiendo su capa por detrás, cruzó las manos cuidadosamente y preguntó: ¿A qué puedo recurrir para completar este trabajo? La piedra variable. También las tropas pirexianas y los negadores para mantener el orden. ¿Tendría negadores a sus órdenes? Davol había visto los terribles poderes esgrimidos por los cazadores de élite pirexianos una sola vez, y eso había sido suficiente. Diseños terribles y siniestros completados para la caza y destrucción de los enemigos de Pirexia, negadores, tropas y trabajo esclavo. El poder nadó en su cabeza. Bajó la mirada hacia la caldera. La fortaleza estaba allí para que él la ocupara. Los pirexianos retenían la fusión de carne y artificio que él anhelaba, pero aquí se le había dado un mundo que gobernar. Ciertamente, eso solo le podría traer oportunidades más adelante. Sintió con la cabeza para sí mismo, ansioso por ir a trabajar. Los pirexianos sabrían lo que él valía. Nada sería dejado al azar. Negadores. Yo no había pensado que la gente nativa de este lugar fuera suficientemente fuerte como para justificarlos. Pero son más que bienvenidos. Hubo una pausa en la traducción y luego Croag sacudió su cráneo hundido en un gesto humano de negación. Castañó una nueva ola de gritos y chillidos. Una mano fría y húmeda agarró el corazón de Davol, advirtiéndole que cualquiera sea el motivo de los negadores, la cuestión no sería tan simple como él habría deseado. Los negadores no son para que usted pueda controlar a los Vega. Son para la protección de Raf mismo, para destruir a la única persona que podría molestar a los planes de lo oscuro. Usted, Dalbor, me asistirá a mí. Usted cazará y destruirá a Ursar, el caminante de planos. En la fortaleza, Croag caminó sin vigilancia a través del amplio vestíbulo que conducía a la sala del trono. Los listones de acero más bajos de sus vestiduras rozaban en ocasiones el suelo de piedra variable, dejando ligeras manchas de líneas brillantes de aceite donde quiera que tocara. Un conjunto de tuberías que irradiaban calor seguían por el corredor a nivel del hombro. Sus insonoras pisadas extrañamente silenciosas solo dejaban rasguños y hoyos en el suelo. Las puertas de la sala del trono eran de metal espeso, colocadas en rieles que se incrustaban de nuevo en las amarronadas paredes. Cuando éstas se deslizaban por allí, emitían un ruido como a metal seco moliéndose. Un sonido que enfureció a Croag y que le indicó de la negligencia del actual administrador de Rat. A Davol lo había dejado detrás. El miembro del Consejo Interno Pirexiano había preferido venir solo. El nativo de Corazin sería singularmente útil en la administración de Rat, pero él era débil de carne y solo sería un simple eslabón en este encuentro. Nada debiera ser una amenaza para los planes más recientes de Croag, ni siquiera Corald. ¿Qué he estado esperando, Croag? Sisió Corald cuando Croag entró en la sala del trono tan débilmente iluminada. Un supervisor pirexiano, Corald había sido traído a Rat para administrar la expansión del plano artificial y había fracasado. El capataz sentado en el gigantesco trono de metal de la habitación estaba encorvado en el sitio de autoridad como si el contacto físico mejorara su capacidad de seguir en esa posición. Sus piernas se mantenían tensas. El músculo fibroso que se veía entre los huecos de su piel blindada, apretado y enrollado. Sus manos articuladas estrujaban los brazos del trono. Cada dedo terminaba en una afilada garra. Tenía mandíbulas en lugar de dientes y cada una goteaba una sustancia viscosa que quemaría la carne y contaminaría la sangre. Un solo ojo miraba desde el centro de un gran cráneo acorazado. Croag caminó algo más hacia el interior de la habitación, pero mantuvo una distancia apreciable de Corald. El capataz no se dejaría convencer fácilmente. Rat sigue retrasado. Usted ha fallado. La palabra fracaso tenía un solo significado para los pirexianos. Fracaso implicaba imperfección, y la imperfección debía ser corregida. Corald inclinó la cabeza hacia un lado.
Una lengua serpentina chasqueó para limpiarse las mandíbulas con puntas de metal. Usted trae un cuerpo lleno de carne para reemplazarme, ¿no? Yo no pienso que eso sea tan así. Desde el suelo a ambos lados de Croag, la piedra variable se suavizó y se elevó convirtiéndose en dos grandes cilindros. Estos rápidamente se endurecieron en forma de lanzas y se proyectaron indefectiblemente hacia el cuerpo de Croag. Fueron demasiado lentas. El dominio de Coral sobre la piedra variable, aunque era impresionante por su control, carecía de poder real. Los brazos esqueléticos de Croag brillaron con una difusa velocidad, rompiendo las lanzas que se quebraron en astillas y fragmentos de piedra. Sin embargo, este fue solo el preludio de un ataque. Las luces de la cámara se apagaron, sumiendo a la sala del trono en la oscuridad cuando Coral surgió ante Croag. El miembro del círculo interno atacó a ciegas. Sus afiladas garras rebanaron fácilmente el caparazón de Coral, a pesar de que el supervisor se estrelló contra él. La túnica de Croag de harapos de acero absorbió una gran parte del impacto, permitiéndole mantenerse en pie y escapar del enfurecido Coral. Los ojos de Croag brillaron ardientemente, llenando las normalmente vacías cuencas de los ojos de su cráneo con una borrosa luz rojiza. La oscuridad desapareció ante su vista completada. Allí estaba el trono real de Rat y las puertas. Observó los cilindros rotos de piedra variable y las piezas quebradas desperdigadas, pero Coral había desaparecido. ¿A dónde iría? Croag realizó un círculo lento, sus telas de acero rozando entre sí. Él tenía que estar allí. La única oportunidad de Coral era matar a Croag allí y en ese mismo momento, y demostrar así su superioridad, ganar su ascenso. ¡Ascenso! Coral cayó sobre su cabeza justo cuando Croag dirigió su atención hacia el techo. El miembro del Consejo Interno Pirexiano vio un segundo las garras aprisionadas en la piedra de más arriba, sin dudas preparadas para esa ocasión. En el mismo momento del ataque, Croag abrió sus brazos para detener el movimiento de Coral. En esta ocasión, las garras del otro pirexiano lograron arrancar algunos de los harapos de acero, introduciéndose en los músculos creados con cables de alambre. El capataz le mordió con sus mandíbulas en busca de perforar el hombro de su víctima. El brazo derecho de Croag quedó inutilizado. El hombro le quemó con un profundo dolor cuando el veneno de Coral interrumpió la mezcla de aceite brillante y suero que todos los miembros del Consejo Interno llevaban en lugar de sangre. Luego, el ataque del capataz se volvió contra él, como si su propio peso rompiera las mandíbulas desde el hombro de Croag. Se apresuró a poner los pies debajo de él, aterrizando con torpeza. Aquí Croag devolvió el golpe, mordiendo hacia adelante para hundir sus propios dientes de acero pulido en la armadura de Coral. No hubo ninguna descarga de toxinas, pero mantuvo quieto a Coral y lo dejó incapaz de usar su mejor arma. La mano izquierda de Croag se levantó reluciente y luego penetró, las garras perforando el brazo derecho del administrador e introduciéndose aún más en su cuerpo para clavarse en su lugar. Las telas de acero dieron un golpe seco ante una orden mental de Croag. Algunas ondularon para envolverse alrededor de las piernas y el brazo libre del supervisor. Otras azotaron hacia adelante y hacia atrás, desmenuzando al pirexiano atrapado, sus filosos bordes arañando y rebanando metódicamente la piel blindada de Coral. El pirexiano menor gritó con rabia y dolor, retorciéndose desesperadamente en busca de su liberación. Los ojos de Croag ardieron aún más, su desenfocado fuego fundiéndose en dos carbones gemelos que comenzaron a dorar el costado de la cabeza de Coral. Hubo un segundo y un tercer impulso. Cada vez los fogosos rayos quemaron aún más profundo. En el cuarto, Coral dejó de retorcerse y simplemente colgó en el abrazo mortal de Croag. Débiles temblores sacudieron su cuerpo. En el sexto pulso, los gritos del capataz se agotaron y los temblores se detuvieron. El pirexiano del círculo interno no había terminado. Mantuvo su apretado agarre. Pulsos de fuego taladraron la cabeza de Coral mientras las afiladas bandas mutilaban más profundamente.
Esperó hasta que sus células, unidas mediante el artificio, se repararan a sí mismas y recuperara el uso de su brazo derecho. Croag juntó las dos manos para aplastar el caparazón que hacía de cráneo de Corald. La carne del cerebro explotó hecho puré. Tú nunca piensas, Coral. Dijo finalmente el pirexiano, respondiendo a la observación del capataz antes del ataque. Echó a un lado el cráneo destrozado y se dirigió hacia el trono, mientras los harapos de acero de su túnica se volvían a tejer. No, Rad necesitaba algo más que un capataz de mano dura. ¿Davol? ¿Era él la clave para el mantenimiento de Rad y la destrucción de Ursa el Caminante? Tal vez. Los poderes mentales de Davol eran convenientes para su administración y una nueva perspectiva quizás podría resolver el enigma de cómo matar al Caminante de Planos. Croag sin duda necesitaba encontrar algunas respuestas. No había olvidado las órdenes de su amo, o el castigo que le esperaba si fallaba. Al menos Davol sería mucho más fácil de controlar. Croag sabía que la satisfacción era una causa común de caída incluso para los pirexianos más poderosos. ¿Podría Davol ser peligroso? El miembro del Consejo Interno Pirexiano no podía ver cómo. Sin embargo, el antiguo habitante de Corazin todavía tenía que mostrar alguna ambición más allá de la necesidad de ser completado. Eso nunca debía ser permitido. No por completo. A Davol se lo conservaría con vida tanto tiempo como demostrara ser útil, por lo que siempre se le debía mantener motivado. ¿Y qué mortal no tenía miedo a la muerte? En la oscuridad de la fortaleza, Croag se sentó en el trono de Rad.